Hoy hablaremos de los procesos de paz en el mundo, exactamente del país de Irlanda del Norte, donde se centró el foco de la gran violencia y del gran conflicto que llevó siglos. Nuestro grupo está conformado por el señor Wilson Ibarra Ortiz, por el señor Ángel David Camacho y quien les habla, Doris Cecilia Higuera. Continuando con los procesos de paz, hoy veremos el país de Irlanda. Empezaremos con un mensaje de la gran historiadora Diana Uribe, donde nos dice que los procesos de paz son decisiones históricas donde los pueblos llegan a la decisión de la paz cuando ya están saturados de la guerra. Para entrar en contexto, hablemos de los antecedentes. Irlanda, en sus principios, era un país totalmente católico, pero a la llegada del rey Enrique II es invadido, donde quieren imponer su monarquía, su religión, todo en cuanto a la afectación de lo que era la cultura que tenía el pueblo irlandés. Se dice incluso que les impusieron el idioma que allí se hablaba era el gaélico, pero con la llegada de esta monarquía les implantaron una cantidad de situaciones que los colocaron en un contexto de conflicto. Empecemos con los antecedentes. El conflicto de Irlanda fue un conflicto armado, interétnico, que provocó gran pérdida de vidas humanas durante la segunda mitad del siglo XX. Es en 1920 donde se firma la primera ley de gobierno que dividía la isla en dos jurisdicciones, tanto Irlanda del Norte como Irlanda del Sur. Ambos bandos recurrieron a las armas y la provincia se hunde en una espiral de violencia que dura desde el siglo XV hasta 1998, donde se firma el gran proceso o acuerdo del Viernes Santo, denominado el proceso Belfast. Este proceso se da a partir de los conflictos sociales. ¿Por qué se generan estos conflictos sociales? Por la desigualdad, por los conflictos entre bandos tanto a nivel católico como a nivel protestante. Ahí podemos ver que nosotros, dentro de nuestro análisis, pensamos que no es un conflicto tanto sectario, sino que ya es un conflicto en la parte económica, en la parte social. ¿Por qué? Porque aquellas monarquías quisieron implantarles idiomas, quisieron implantarles culturas, a lo cual hicieron que estos pueblos huyeran de este país. Tanto así que se da una gran hambruna porque al no permitir, al no acoplarse a esa cultura, a esos idiomas, a ese idioma que quería imponerle la cultura de Inglaterra, ellos deciden huir. Algunos se quedan y ellos, la única alimento que tenían era la patata, al cual les cae una plaga y sufren una gran hambruna, situación que algunos mueren, muchísimos mueren y otros huyen. Entonces, entre las causas y los motivos más resaltantes son conflictos a nivel económico, conflictos a nivel social, desigualdad, falta de participación. A continuación hablaré de algunas fechas que marcaron hito en el proceso de Irlanda del Norte. En 1798 se da el primer intento de paz gracias a que se crea la Sociedad de Irlandeses Unidos. En 1800 se firma la primera acta que tenía beneficios como conceder a muchos pudientes el derecho al voto y el derecho a ser elegidos en un parlamento británico. Debido a la lucha por la independencia y la autonomía que se extendió hasta el 1900, donde el fundador del Partido Parlamentario Irlandés, Charles Stewart Parnell, logra la gran victoria gracias a la reforma agraria. Debido a esta reforma, se crean varios grupos armados, como podemos resaltar la Fuerza Voluntaria de los Ulster, y de forma de reacción, los nacionalistas crean la Fuerza Voluntaria Irlandés, llamado el IRA. En 1922 se da el acuerdo anglo-irlandés, el cual duró poco, ya que traía beneficios para unos pocos, lo cual se le llamó la paz incómoda. La paz incómoda. Debido a esto se lleva a cabo un año más tarde la sangrienta guerra civil. Y finalmente llegamos al tan apreciado y ejemplar acuerdo del Viernes Santo, el cual brindó un nuevo horizonte y un nuevo comienzo para los irlandeses. Este se firmó el 10 de abril
y se dio un inicio a un largo y tedioso proceso de paz en el cual se destaca la participación del mediador Michael Collins. A continuación les hablaré sobre algunos personajes relevantes, como el señor Tom Blair, el señor Bert Arten, el señor David Klimber, el señor Jerry Adams, quien fue el líder del Sinn Féin, el señor John Hunt, que fue el líder del Partido Católico Socialdemócrata Laborista, que también impulsó a que los Estados Unidos buscaran la paz en Irlanda. Y finalmente tenemos al señor John Mitchell, quien fue el ex asesor del presidente Bill Clinton y también fue mediador entre las partes en el proceso de Irlanda. Ahora mencionaré qué pasa después del conflicto, qué pasa en el posconflicto, ya que aquí se cambia la visión conflictiva y violenta que se tenía por una visión constructiva e incluyente, que tiene como fin la reestructuración y el reconocimiento de la paz en el territorio irlandés. Esto hace a Irlanda un ejemplo para el mundo. Todo proceso de paz tiene unos riesgos habituales, el cual citamos a Fisas Armengol. En Irlanda, en los primeros tratados se dio la poca inclusión de toda la población. Hubo falta de convicción de algunos actores. Por ejemplo, no contaron con apoyos externos que les permitiera ser mediadores o garantes en la verificación de llevar a cabo el proceso de paz. Además, la participación debe ser libre y voluntaria en todo proceso de paz. Debe haber un trabajo constante entre los grupos para no caer en disidencias. Por eso es importante ser conscientes que todo proceso de paz está lleno de incertidumbres, problemas y se da la posibilidad de una ruptura del proceso. Por eso la importancia y la constancia en los procesos de paz, de los diálogos constantemente para evitar llegar a una guerra. Algo que debemos rescatar es la eficiencia y la contundencia que se vieron en los diálogos a partir del Viernes Santo, que fueron la solución de los conflictos de Irlanda, gracias a que se reconocieron la violencia tanto política y social que había en el país. Una de nuestras posturas respecto al proceso de paz en Irlanda es que nos deja la importante tarea de conocer, analizar y aprender del manejo que se le dio al conflicto y al proceso de paz. Factores cruciales como fue el cese al fuego, el manejo del reparo a las víctimas y asimismo los pros y los contras que se dieron allí en la mesa de negociaciones. Y por último, la historia nos quedará como un espejo, a la cual debemos observar con una mirada crítica hacia el proceso de paz, al suplir las fracturas sociales, económicas y por supuesto jurídicas que hasta la fecha no han sido resueltas y que solo es posible dar solución si se concibe la etapa del posconflicto. Hablando de las posturas críticas, traemos el pensamiento de John Galton. La paz negativa se alcanzaría al desaparecer las manifestaciones de violencia directa visible de los conflictos, por ejemplo con alto al fuego o con la firma de los acuerdos de paz. La paz positiva, en cambio, sería aquella que no solo habría violencia directa, sino que tampoco existirían desigualdades, discriminación, estructura en términos económicos, políticos y sociales. A continuación hablaremos de la paz positiva y la paz negativa. La paz negativa se da gracias a la firma del acuerdo del Viernes Santo, ya que los anteriores acuerdos estos habían sido ineficaces porque se buscaban el cese al fuego, más no la reconstrucción de la sociedad irlandesa. La paz positiva se logra después de la firma del acuerdo del Viernes Santo, lo que se prolongó aproximadamente de 2 a 3 años. Como conclusiones, tenemos en el presente trabajo que nos permite dar una mirada a esos procesos de paz en el mundo, que han hecho eco por larguísimos periodos de conflicto, pero hoy día, gracias a muchos estudiosos del tema, se han propuesto esquemas que se han ido aplicando y que han generado mucha aceptación en estos procesos de paz, como los constantes diálogos a partir del famoso acuerdo del Viernes Santo que se firmó en la capital de Irlanda, Belfast. Los conflictos del mundo están caracterizados por las desigualdades, las injusticias, los sometimientos por parte de los gobiernos a que se paguen altos impuestos para sostener guerras que finalmente terminan afectando un gran porcentaje de la población civil. Por eso es importante que los gobiernos se involucren en satisfacer las necesidades de la población civil, buscando mayor inclusión, participación para crear y mantener sociedades pacíficas. Ahora los invito que me acompañen a ver la realidad de lo que hay detrás de lo que es un conflicto armado, un conflicto social. Acompáñenme, por favor.